El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Creta al país de sus padres. Al enterarse el rey Alejandro quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio como gobernador de Celesyria. El cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yamnia y envió a decir a Jonatán, sumo sacerdote: Tú eres el único en levantarte contra nosotros, y por tu causa he venido a ser yo objeto de irrisión y desprecio. ¿Por qué ejerces tu poder contra nosotros desde las montañas? Si es que tienes confianza en tus fuerzas, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura, y allí nos mediremos, que conmigo está la fuerza de las ciudades. Pregunta y sabrás quién soy yo y quiénes los auxiliares nuestros. Ellos dicen que no podréis manteneros frente a nosotros, que ya 2 veces tus padres fueron derrotados en su país, y que ahora no podrás resistir a la caballería y a un ejército tan grande en la llanura, donde no hay piedra ni roca ni lugar donde huir. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se le sublevó el espíritu. Escogió 10,000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para ayudarle. Acampó frente a Jope. Los de la ciudad le cerraron las puertas, porque había en Jope una guarnición de Apolonio. La atacaron y la gente de la ciudad atemorizada les abrió las puertas, y Jonatán se hizo dueño de Jope. Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra 3,000 jinetes y un numeroso ejército, y partió en dirección a Azoto. Como que quería pasar por allí, pero al mismo tiempo se iba adentrando en la llanura, porque tenía mucha caballería y confiaba en ella. Jonatán fue tras él, persiguiéndole hacia Azoto, y ambos ejércitos trabaron combate. Había dejado a Apolonio 1,000 jinetes ocultos a espaldas de ellos. Se dio cuenta Jonatán de que a sus espaldas había una emboscada. Estos rodearon su ejército y dispararon tiros sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer, pero la tropa se mantuvo firme, como lo había ordenado Jonatán, y los caballos de los enemigos se cansaron. Sacó entonces Simón su ejército y atacó a la falange, pues ya la caballería estaba agotada. La derrotó y puso en fuga, mientras la caballería se desbandaba por la llanura. En su huida llegaron a Azoto y entraron a Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para salvarse. Pero Jonatán prendió fuego a Azoto y a las ciudades que la rodeaban. Se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón y a los que en él se habían refugiado. Los muertos por la espada y abrasados por el fuego fueron 8,000 hombres. Partió de allí Jonatán y acampó frente a Ascalón, donde los habitantes salieron a recibirle con grandes honores. Luego Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargados de rico botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán. Le envió una fíbula de oro, como es costumbre conceder a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 10, versículos del 67 al 89. En esta nueva perícopa o unidad literaria que nos trae a nosotros la palabra de Dios en el libro primero de los Macabeos, y que nos sigue contando el devenir histórico del pueblo judío en la época del dominio griego. En medio de todo lo que sucede a su alrededor y de los grandes que se discuten el poder, hoy quiero invitarlos a que, como un eco del fragmento del día de ayer, reflexionemos sobre el premio que se da a los que se esfuerzan. Jonatán ya había recibido honores por parte del rey Alejandro. Sin embargo, después del triunfo en esta batalla que nos ha narrado hoy la palabra de Dios, Alejandro nuevamente le envía un reconocimiento y concede nuevos honores. Todos sabemos, porque así nos lo dice también el Nuevo Testamento, Dios concederá el galardón a los que luchan hasta el final. A aquellos que se esfuerzan en la carrera, en términos de Pablo, les llegará el premio y la corona merecida por el triunfo logrado. De igual forma, hermanos, si todos nosotros
constantemente nos esforzamos y luchamos por alcanzar la victoria sobre los enemigos de nuestra salvación. Y esto se refiere, recordémoslo una vez más, al pecado, a nuestras debilidades, a nuestras necedades, a las tentaciones, a estas maneras de vivir que el mundo nos propone totalmente contrarias a los valores del reino de los cielos y al Evangelio. A esta tergiversación del Evangelio que últimamente se predica en no pocas iglesias cristianas. A una vivencia vergonzosa del cristianismo aferrados a supersticiones y ritualismos totalmente vacíos y que no transforman la vida de nadie, sino que por el contrario la duermen y aletargan en un constante status quo, es decir, siempre permanecer igual. Al final, si en esa lucha nos mantenemos y buscamos la victoria, que en palabras nuestras lo único que significa ser victoriosos es lograr un estilo de vida acorde a la propuesta de Cristo y a Cristo mismo, entonces nos vendrá el galardón. Si no en esta tierra, tenemos nosotros la absoluta certeza en la eternidad. ¿Por qué no ponemos nuestra esperanza en un premio aquí y ahora en esta tierra, expresado en riquezas, triunfo, prosperidad y bienestar? Porque nosotros sabemos que este mundo está absolutamente herido por el pecado y por tanto la injusticia, la desigualdad, el mal, el sufrimiento son la marca de este mundo. La plenitud perfecta, y así nos lo grita la Biblia en la cara, aunque otros digan lo contrario, está en el cielo y en la eternidad junto a Dios. En esta tierra, lo único que tenemos es, dijo nuestro Señor, sufrimientos. Pero en la casa paterna alcanzaremos la gloria si hemos luchado en nuestra vida por mantenernos constantes en el seguimiento de Cristo. Recibir de Dios la gracia no es recibir una fórmula mágica que nos extrae del mundo y de nuestra condición de criaturas y que entonces nos hace nada nos pasa, siempre vivimos en primavera, felices y dichosos. No, eso es un cuento de hadas. Tener la gracia es tener la presencia de Dios en nosotros que nos permite enfrentar todo el sufrimiento de la vida diaria de una forma esperanzadora, confiada, con fe e incluso con la certeza de quienes saben, Dios triunfará al final en los suyos y con los suyos. Hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de luchar hasta el último momento, de ser fieles hasta el último momento, de, como decíamos hace unos días, que Dios nos encuentre cuando nos llame a su presencia, luchando y batallando, porque el galardón que Él dará a sus siervos, a sus discípulos fieles, será la corona de gloria que no se marchita. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.